Señores secretarios de Estado de Defensa y de la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, señora subsecretaria de Defensa, señor secretario general de Política de Defensa, excelentísimos señores general de Ejército, almirante general, general del aire, excelentísimos señores tenientes generales, almirantes, generales, excelentísimos y excelentísimas diputados y diputadas, autoridades, excelentísimos señores embajadores, ilustrísimos señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en Madrid, señoras, señores, amigas, amigos todos. No podemos sustraernos, evidentemente, en un acto como este, que vamos a hablar de la defensa, no podemos sustraernos, digo, a la tarde-noche que hemos vivido ayer. Es evidente que España ha conseguido, con el triple triunfo de campeones, un hecho verdaderamente relevante, que ha hecho vibrar a toda España. Una nueva generación de deportistas ha colocado el listón muy alto de España y de la marca España. Pero sobre todo yo destacaría la sencillez, la afabilidad, la amabilidad, la humildad con que jóvenes, brillantes, grandes jugadores llevan estos grandes triunfos. A veces estamos acostumbrados que grandes mitos del fútbol se vuelven soberbios, prepotentes, déspotas y que al mismo tiempo, tratan a la prensa muy mal. Afortunadamente, la selección española, la Roja, con ese gran entrenador que es Vicente del Bosque, está llevando a las más altas cotas como si no pasara nada, con naturalidad y sencillez. España necesitaba este triunfo, porque es evidente que las malas noticias llegan por todas partes. El triunfo de la Roja, el triunfo de la selección española, alimenta nuestra autoestima. Y además coloca a la marca España, esa iniciativa muy interesante, muy inteligente y muy brillante del ministro García Margallo, de fomentar, incrementar la marca España por todo el mundo, qué duda cabe que con este acto se consigue. Si hoy leen ustedes las páginas de los periódicos de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, de todo el mundo, el nombre de España está ahí. Creo que es fundamental. Y hay otra cosa que sí me parece importante resaltar. Cuando gente dice que con las autonomías España se desintegra, yo creo que eso no es cierto. No hay más que recorrer las calles y las plazas de ayer, incluso la Castellana, hasta las 4 de la mañana, de chicos y chicas y gente de todas las edades, con la bandera de España, con los colores de España en su cara o en el cuerpo. Esto nunca se había visto. España, en los grandes acontecimientos, en los importantes acontecimientos, importa mucho. Y eso es muy de resaltar. Esos jóvenes que gritaban España y que al mismo tiempo tarareaban el pasodoble de Manolo Escobar y Viva España, esos jóvenes, por desgracia, muchos de ellos tienen que abandonar España para buscar trabajo en otro lugar del mundo. No somos capaces de darles trabajo a esos hombres y mujeres que gritan España. Hoy nos toca hablar de la defensa. La industria de la defensa es factor fundamental en la industria general. Quiero agradecer al secretario de Estado de Defensa su presencia en este acto. También al presidente de UTI-SLI, José María Escario, por hacer posible este
acto con su patrocinio. Yo señalaría, en cuanto a la industria de la defensa gestionada, dos aspectos fundamentales. Por una parte, la internacionalización y por otra parte, la externalización y la colaboración entre el sector público y privado. Como es natural, hoy día las empresas españolas tienen que internacionalizarse. El consumo en España disminuye. Hay que buscar mercados. Y esos mercados también los busca la industria de la defensa. Pero lo busca de una forma muy importante y con gran éxito. Pensemos que en el año 2005 el volumen de exportación de material de defensa era de 430 millones de euros. En el año 2011 tenemos 2.431 millones. Quiere decir que la exportación de armamento y de material de defensa ha aumentado por 6 en nada más que 5 años. Por otra parte, es evidente que los países de la Unión Europea eran los primeros compradores. Aproximadamente teníamos un 79% iba destinado el material de defensa a la Unión Europea. Hoy eso ha cambiado y estamos aproximadamente, la Unión Europea, receptora de material de defensa de España, en el 24%. Al mismo tiempo, los países que podemos catalogar 5 primeros consumidores de material de defensa son Venezuela, Australia, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos. También son importantes compradores de material de defensa Colombia, México, Chile, Ghana, etc. Hay que tener mucho cuidado a la hora de concesión de licencias, porque efectivamente puede ir a otros destinos que no son los dados. El Ministerio de Defensa ha tenido mucho cuidado en negar algunas licencias. Por otra parte, los países árabes están aproximadamente hoy en 98 millones de euros en el año 2011. De esos 98 millones de euros, 63 millones han ido a Egipto. Quizá el próximo contrato, digo próximo, no sé si el secretario de Estado nos podrá ampliar datos, el próximo contrato de Leopard haga disparar esa cifra. En positivo, naturalmente. Pero si miramos a la opinión pública, la venta de armamento, la exportación de armamento tiene mala opinión, mala prensa. Y eso es una realidad. Yo creo que no se ha hecho el esfuerzo necesario por parte de los gobiernos sucesivos que ha habido en España, desde la democracia, para explicarle a la sociedad española lo que significa la industria de la defensa, lo que se llama la cultura de la defensa. Las Fuerzas Armadas tienen un gran prestigio en la sociedad española. Se puede considerar que las Fuerzas Armadas son un ejemplo para la sociedad española. Pero, sin embargo, la venta del armamento, la industria de la defensa y, sobre todo, lo que puede repercutir en la economía española en cuanto a generación de empleo y el Producto Interior Bruto, esto no se conoce suficientemente. Como tantas cosas, se hacen bien, pero no se comunican. Yo siempre digo, cada vez que inicio un acto de defensa, que es necesario ir por todas las calles y las plazas de España para, en definitiva, explicarle a la opinión pública española lo que la repercusión de la industria de la defensa y su exportación significa en la economía española y en la aplicación en las nuevas tecnologías. Por otra parte, también es muy importante, he dicho antes, la externalización. Es evidente que el Ministerio de Defensa lleva bastantes años
externalizando, desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas. Y buena prueba de ello es la empresa UTI SLI, que lleva 30 años colaborando con el Ministerio de Defensa. La colaboración público-privada es fundamental. Y yo creo que la industria de la defensa privada debe aprovechar esa colaboración para encontrar nichos de mercado, mediante dándole a la empresa una magnífica competitividad para la exportación. Ha sido muy importante el reciente acuerdo de contrato de colaboración entre el sector de la defensa y el sector privado. De todas estas cosas nos va a informar el secretario de Estado de Defensa. Verdaderamente en este acto, como ustedes verán, tenemos una sala repleta. 500 personas se encuentran aquí en estos momentos. Ha habido que poner sillas al fondo porque ya la gente que estaba prevista que viniera no podía entrar en mesas sentadas. Yo pido disculpas a las personas que están al fondo en sillas que no tengan una mesa, pero teníamos que optar o no dejar, en fin, que asistieran cerrando la lista, o por el contrario, pedir de su amabilidad que estuvieran un poco incómodos. Al mismo tiempo, se encuentran aquí en la sala representados 37 países a través de sus embajadas. Creo que es una buena muestra de que la internacionalización de la industria de la defensa es un hecho auténtico y real. Nada más, cedo la palabra a José María Escario, presidente de UTI SLI, para que inicie su exposición de acuerdo con la agenda. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Primero, por supuesto, darle la bienvenida a todos, nuestro agradecimiento más sincero a excelentísimos, ilustrísimos, generales, autoridades, señoras, señores. Y espero que ya en esta segunda celebración, amigos todos, ¿verdad? Perdonen usted la voz, no sé si tiene algo que ver con lo de la selección española ayer y de que estuvo mi hijo. Pero menos mal que no metió el quinto gol Sergio Ramos, porque si no, seguramente no podría haber venido, ¿verdad? Yo creo que lo has dicho todo, Antonio, y secretaria, muchísimas gracias, que sabemos su agenda ocupadísima, y más ahora en estos días, ¿verdad? Por nuestra parte, como tantas empresas que hay aquí, señor secretario, no vamos a tener ninguna duda en acudir en ayuda. Vamos a tener un pequeño vídeo, lo vamos a dejar para el final. Yo siempre me salto el protocolo, lo siento, es que si no, no puedo vivir. Entonces, un pequeño vídeo, no dura un minuto, el anterior dura 4 o 5, lo hemos cortado, simplemente para presentar lo que es UTI SLI. Creo que esto no es un foro para publicitarse, sino de verdad es un honor poder por lo menos contribuir en este caso. Para terminar, me decían hoy hace poco que la personalidad se forja a los 7 años. Así que lo bueno o malo que somos, lo somos desde los 7 años. Que uno es bilingüe hasta los 12, puede ser bilingüe, a mí no me ha cogido nada, en fin, me ha cogido todo tarde, ¿verdad? Y que a partir de los 20 y tantos, dependiendo de la personalidad, claro, ya no se puede enseñar nada a nadie. Me lo decían porque hace poco, y hoy me lo han vuelto a recordar, dice, ¿qué nos vais a enseñar? Y digo, mira, yo creo que enseñaros poco si no vamos a estar en un acto, poder abrazar a tantos y tantos amigos de una vez, que es muy difícil con las agendas que tenemos. Quizá esto es una de las mejores cosas de estos actos, secretario, vernos tantos amigos y podernos dar un abrazo, sobre todo con nuestras agendas. Pero como decía, efectivamente no podemos enseñar a partir de una edad, ya nadie aprendemos. Pero sí decía una persona, alguien, no lo tengo por ahí, pero yo se lo citaré. Decía que sí podemos recordar lo que ya sabemos y sobre todo lo mejor que sabemos a las personas para volverlos a sacar y utilizarlo, ¿verdad? Y esto es quizá una de las cosas que podemos hacer hoy. La otra vez celebramos el
33 o 34 aniversario con la defensa. Hoy ya son los 35 años. Y hoy, de alguna forma, nosotros tenemos que devolver la empresa privada, tenemos que devolver ese apoyo que hemos tenido incondicionalmente de todos los cuarteles y todo el Ministerio de Defensa durante tanto tiempo. Nosotros, por nuestra parte, vamos a intentar estudiar fórmulas. Citabas el contrato de colaboración público-privada, otra, no tanto fórmula, la externalización, pero de una forma decidida y comprometida no solo para ganar o tener la cuenta de resultados como beneficio, sino para que también la tenga España y la tenga el Ministerio de Defensa, que se lo debemos. Yo no tengo nada más que decir, señores. Sigue siendo un honor para mí estar aquí y intentaré pues celebrar muchos actos con Defensa y con don Antonio Gavilanes, que también lo hace y que tiene un poder de convocatoria extraordinario. Y aquí nos tienen, a UTI SLI, a nuestro equipo, excelentes personas a su incondicional disposición, como usted lo han hecho siempre. Yo creo que con solo poner el vídeo, digamos que somos un operador logístico global, éramos una empresa española, ahora ya somos globales, en fin, estamos en Nasdaq y las cosas nos van bien. Y uno de los trampolines que yo siempre explico que más nos han servido en fuera es el conocimiento que nos dio la defensa, los cuarteles generales, la logística en concreto. Cuando uno dice esto, dice, no, hombre, José María, exagera. Y dice, no, el concepto que era tan español lo hemos llevado. Yo creo que estamos con 8 o 9 cuarteles generales, incluido el americano, el cual somos segundo proveedor en Cercano Oriente. Y simplemente es el conocimiento que con mucho cariño y experiencia nos trasladó el Ministerio de Defensa. Por cierto, mi general, el primer, no sé si lo dije el otro día, el primer cliente que tuvo mi padre fue Santa Bárbara, Robert Bosch y el Ejército de Tierra Español allí por el 77, 7 de octubre, que era mi cumpleaños y que no vino. Me dice, no, es que estoy aquí voy a cerrar un contrato con los militares de tierra. Y digo, joder, los militares, vaya por Dios. Y me acuerdo por eso, 7 de octubre de 1977, esa fue nuestra primera colaboración con Defensa. Dicho esto, secretario, es un honor. Y vemos el pequeño vídeo y a su disposición también. Muchísimas gracias. Para ti, que desde pequeño ya querías llegar a lo más alto, que a pesar del paso de los años, seguiste manteniendo vivo ese deseo. Ahora que ya has crecido y has dado forma a tus ideas, queremos mostrarte nuevos horizontes para tu negocio. Queremos poner todo tu mundo en movimiento. Por eso somos líderes mundiales en logística global integrada, para que llegues tan lejos como te propongas, abriéndote fronteras por tierra, mar y aire. Poniendo a tu alcance todos los recursos y servicios logísticos que puedas imaginar. Con innovadoras tecnologías y sistemas que permiten disponer de toda la información de la cadena de suministros en tiempo real. Una solución global personalizada que hará que todos tus sueños se hagan realidad. Queremos celebrar contigo que ha llegado el momento. UTI. Ponemos tu mundo en movimiento. En primer lugar, buenos días a todos. Gracias por su numerosa asistencia en este acto. Por supuesto, muchas gracias al Club Diálogos para la Democracia y a su presidente Antonio Gavilanes. Y, cómo no, a aquel que hace posible que esto ocurra, que es la empresa UTI SLI, y a su presidente José María Escario. Estamos hoy aquí para escuchar la visión que desde la Secretaría de Estado de Defensa de España tenemos sobre cómo gestionar la defensa en épocas de austeridad. Y es para mí un honor actuar aquí como ponente esta mañana. Déjenme que comience dando las gracias por la invitación a participar en esta nueva edición de Diálogos para la Democracia. Tengo la convicción de que en momentos de incertidumbre, los foros destinados a compartir ideas y propuestas tienen un importante papel que jugar en la búsqueda de las soluciones. Máxime cuando aunan a representantes tanto de la Administración
como de la sociedad civil. Déjenme también que les felicite por dedicar esta edición a la defensa, que salvo en contadas ocasiones suele ocupar un lugar secundario en cuanto a la visibilidad se refiere. La defensa es lo que posibilita una sociedad libre y próspera y se encuentra en la base de nuestro bienestar económico, social e institucional. Pese a ello, demasiadas veces olvidamos este aspecto y la relegamos a un lugar secundario entre nuestras preocupaciones. Resulta además enormemente oportuno en un momento en que asistimos a cambios en nuestro entorno estratégico impensables hace muy poco tiempo, lo que nos obliga a dotarnos de instrumentos de seguridad y defensa adecuados para hacer frente a este nuevo paradigma. Este cambio de ciclo estratégico se caracteriza por ir acompañado de unas circunstancias económicas muy adversas, que hacen que nuestros países deban afrontarlo desde una óptica de profundas reducciones presupuestarias. Todas nuestras sociedades se enfrentan a un momento económico delicado, que agudiza algunos de estos cambios. Hoy no es exagerado afirmar que la economía es uno de los grandes factores estratégicos que debemos gestionar, tanto por los efectos que tienen en el concierto de las naciones como por el impacto de la crisis en los presupuestos dedicados a la defensa. En el caso de España, además, la reducción del déficit público es para nuestro país un ineludible objetivo nacional al que no se sustrae de ninguna forma el Ministerio de Defensa. Lo es por varios motivos y objetivos: para recuperar la imagen de España en el exterior, para sanear nuestro sector público y administrativo y para revitalizar el tejido empresarial y la sociedad civil. Esto implica un hándicap más para la defensa, que siempre ha sido solícita a la hora de hacer los necesarios sacrificios. Valga como ejemplo que desde el año 2008 su presupuesto se ha reducido en un 25%, sin olvidar que partíamos ya entonces de un gasto en defensa que ya era bajo en términos relativos. Volviendo al tema de hoy, España, como la mayoría de nuestros aliados, se encuentra en una situación que, si me permiten la expresión, es algo paradójica. Debemos de gestionar un entorno inestable y unas relaciones internacionales cambiantes con unos recursos más limitados de los habituales, de los que estábamos ya acostumbrados a tener. Haciendo un ejercicio de realismo, me gustaría señalar que no existen fórmulas mágicas para resolver esta paradójica situación. Gestionar la defensa en este escenario de austeridad exige que seamos capaces de alinear de la manera más eficaz 4 elementos distintos, dependientes entre sí y entre los que debemos de buscar un equilibrio que garantice una estrategia de defensa coherente. Permítanme una breve referencia a ellos desde la perspectiva de la Secretaría de Estado de Defensa. En primer lugar, como he adelantado, se percibe un cambio importante en el escenario estratégico, en el que España y Europa deberán moverse en los próximos años. No me voy a dedicar a describir el panorama en detalle, es bien conocido. Citaré únicamente algunos aspectos y acontecimientos. Actualmente asistimos al incierto y complicado desarrollo de la primavera árabe, con sus posibles repercusiones en nuestro entorno más inmediato. Vemos crecer el peligro de la proliferación nuclear. Observamos el desplazamiento del eje estratégico y económico mundial hacia otras regiones del mundo. Vemos aparecer nuevas potencias regionales con ambiciones mundiales. Y mientras tanto, vemos también cómo tratan de adaptarse a todo ello
las organizaciones occidentales de seguridad colectiva. Este primer elemento, por tanto, es decir, la identificación de los riesgos y amenazas a nuestro alrededor, es sobre el que se basa cualquier política de defensa. Los países que sean capaces de entender estos cambios y obrar en consecuencia, adquirirán una ventaja respecto a los demás en la defensa de sus intereses. Por esta razón, los españoles debemos ser plenamente conscientes de que estos cambios tienen repercusiones importantes, tanto para nuestros intereses como para nuestra seguridad. La evolución de los acontecimientos en el Mediterráneo Sur, el Magreb o el Sahel tendrán, sin ninguna duda, repercusiones en nuestra seguridad. Pienso que de la reflexión sobre este primer elemento deberíamos ser capaces de extraer conclusiones importantes para nuestra defensa en términos de organización o de dotación de recursos humanos, económicos y materiales. El segundo elemento que debemos alinear es, evidentemente, el de la crisis económica y el descenso en los presupuestos de defensa. A día de hoy, todos nuestros aliados tratan de alinear la perspectiva para los próximos años de unos presupuestos limitados con un entorno internacional inestable. En mi opinión, lo que caracteriza esta crisis frente a las inmediatamente anteriores es su carácter permanente y duradero. Lejos de ser algo puntual, entramos ahora en una época de austeridad para la defensa que nos acompañará aún durante algún tiempo. El resto de los países de nuestro entorno, el impacto en los presupuestos de defensa de la crisis ha sido importante y ha obligado a tomar no pocas medidas de adaptación en términos de reestructuración orgánica, redimensionamiento de los ejércitos o de priorización de programas o sistemas. Aquellos países que consigan desarrollar un sistema de presupuestación estable y efectivo en los próximos años conseguirán unas ventajas importantes sobre los demás en términos de capacidades estratégicas. En nuestro caso, en el caso de España, el reto económico es doble. En el corto plazo hay que hacer frente a los 1.782 millones de euros de compromisos de pago que debemos afrontar en 2012. Para ello estamos buscando solución entre los departamentos ministeriales implicados y con la propia industria, que permita encontrar una vía para desbloquear esta situación. No es un asunto fácil, pero creo que avanzamos en la buena dirección. El Consejo de Ministros ha dado una clara señal de voluntad al romper la tendencia de no atender las obligaciones de pago desde 2010 y ha librado ya 309 millones para rebajar los atrasos. Simultáneamente, hemos alcanzado un importante acuerdo en la Comisión Mixta Industria-Defensa para retrasar las devoluciones de las empresas por la prefinanciación que habían recibido hasta que Defensa no esté al corriente de sus obligaciones. Esperamos que este acuerdo sea elevado al Consejo de Ministros tras el verano. Se trata, en ambos casos, de buenas noticias que me hacen ser optimista acerca de la posibilidad de ir solucionando paso a paso este problema. En el medio y largo plazo debemos hacer compatible la atención del resto de las obligaciones contraídas en los llamados PEAs con la necesidad de seguir dotando a las Fuerzas Armadas del material necesario para cumplir con su labor. En este punto, España tiene semejanzas y diferencias con los países de nuestro entorno. Como he señalado, todos nuestros socios y aliados se enfrentan a la necesidad de organizar su defensa con menos medios y menos presupuesto. En esto España no puede ser una excepción. Le corresponde al GEMAT marcar las pautas para una redefinición y una reorganización general de las Fuerzas Armadas
en el marco de los próximos 15 años. Adicionalmente, y ante la disminución de recursos disponibles, esta Secretaría de Estado va a poner en marcha un plan de ahorro en gasto corriente que permita corregir ineficiencias y trasvasar recursos de donde no son productivos a donde sí lo son. Y al mismo tiempo, trabajamos en la unificación de herramientas de gestión presupuestaria buscando un control integral centralizado para la toma de todas las decisiones en esta materia. Pero reforzar la sostenibilidad económica pasa también por vías más innovadoras. Por un lado, creo que debemos potenciar la generación de ingresos a partir de la gestión de los recursos propios. Ustedes ya saben que el Ministerio de Defensa cuenta con un patrimonio de inmuebles muy amplio y cuya gestión puede ser mejorada. A través de un plan de optimización adecuado, esta infraestructura de la defensa ya ha servido en el pasado y puede seguir sirviendo como herramienta de reinversión. De ahí que nos hayamos puesto en marcha ya hacia esta vía suplementaria de ingresos y de ahorros, lanzando un plan especial de infraestructuras. Tenemos ya un grupo de oficiales generales de los 3 cuarteles generales trabajando en ello y en los próximos 6 meses tendremos un informe detallado que será, si me permiten la expresión, un auténtico libro blanco de la infraestructura de la defensa. Por otro lado, soy partidario de explorar nuevas fórmulas de colaboración público-privada que lleven a una gestión productiva de algunos bienes de la defensa y que generen valor añadido para ambas partes. Aunque el modelo no sea extrapolable sin más, debemos explorar estas formas de colaboración más imaginativas y ambiciosas, sumándolas a otras más tradicionales. En el fondo, se trata de buscar una gestión nueva para una situación económica novedosa y determinante. En cualquier caso, a diferencia de nuestros aliados, el esfuerzo que los españoles han dedicado tradicionalmente a su defensa es escaso. Partimos de una posición, por así decirlo, más desfavorable. No descubro nada cuando afirmo que España gasta en defensa mucho menos que sus aliados. El 0,6% del PIB dedicado en nuestro país a defensa este año contrasta enormemente con el de Francia, con el de Alemania o con el de Italia. Y, señoras y señores, gastando menos en términos de PIB, difícilmente se puede hacer lo mismo. Así que a esa necesidad compartida de gestionar el presupuesto con cautela, eficacia e imaginación se suma otra, la de ser capaces de transmitir a la sociedad la importancia de la defensa. En tiempos de austeridad es necesario que los españoles tengan presente que cada euro invertido en defensa resulta fundamental para garantizar su bienestar. Tendremos que hacer recortes como todo el mundo, pero es importante que esto no traiga como resultado que la población española crea que un menor gasto en defensa no tiene consecuencias. El tercer aspecto a alinear es el de las necesidades de las Fuerzas Armadas. El escenario estratégico y el desarrollo económico de nuestra sociedad son el marco en el que éstas se desenvolverán en los próximos años. Las Fuerzas Armadas siguen siendo el instrumento fundamental sobre el que pivota nuestra seguridad y lo seguirán siendo en el futuro. La colaboración internacional ayuda a paliar las estrecheces presupuestarias provocadas por la crisis. Las iniciativas Pooling and Sharing de la Unión Europea o Smart Defence de la OTAN buscan garantizar capacidades mediante la priorización y la complementariedad entre países aliados. Nosotros apostamos por ello, pero pese a ser iniciativas indispensables, no solucionan por sí mismas las necesidades defensivas futuras de cada país. Desde este punto de vista, debemos ser conscientes
de que un ejército no se improvisa. Las Fuerzas Armadas de dentro de 20 años deben de ser construidas en su entrenamiento y dotación de armamento y material ahora. A diferencia de otras materias de gestión pública, la falta de actuación presente hipoteca la labor de las Fuerzas Armadas en el futuro. Perder capacidades operativas de las Fuerzas Armadas es relativamente fácil, pero recuperarlas después es muy complicado. Por eso, por parte de los ejércitos, esto exige un esfuerzo importante de anticipación y adaptación al escenario económico de contracción presupuestaria al que se enfrentan en los próximos años. Como nuestros aliados, los cuarteles generales establecerán prioridades y abordarán las reformas necesarias para ello. Por otra parte, debemos ser capaces de encontrar, incluso en tiempos de presupuestos limitados, una fórmula que garantice su capacidad operativa futura. Como ya les he dicho, esto pasa por buscar cierta estabilidad presupuestaria, también por abordar una reprogramación que ajuste los pedidos a la situación financiera y las necesidades de las Fuerzas Armadas. Esta renegociación de programas debe de servir no solo para desahogar la situación, sino para dejar hueco para futuros programas que necesariamente habrá que poner en marcha para evitar caer en pérdidas de eficacia debido a la obsolescencia de nuestro material. Pero también, y por las mismas razones, habrá que hacer un esfuerzo para asegurar la gestión eficiente de los fondos escasos de que disponemos, sobre todo por una gestión rigurosa de la política de armamento y material que evite toda posible desviación en la gestión de los programas destinados a las Fuerzas Armadas. Estos se caracterizan por su enorme complejidad, lo que exige avanzar en la centralización de las funciones de control y supervisión. Para ello estamos ya concretando los procedimientos, actividades y composición de las oficinas de programas, implantando herramientas informáticas de control financiero e impulsando el trabajo de las comisiones de seguimiento. Todo ello con un único criterio. En época de austeridad, todo programa de adquisición debe responder inequívocamente a las necesidades reales de las Fuerzas Armadas. Garantizar que se cubren las necesidades de este tercer elemento resulta fundamental y en este sentido creo que las estrecheces económicas de hoy no deben hacernos olvidar que hay que evitar el peligro de unas Fuerzas Armadas huecas, tanto por escasez de recursos como por una gestión ineficaz. Como ya he comentado, no basta solo con que las Fuerzas Armadas sean una de las instituciones mejor valoradas por su trabajo. Para que lo hagan, deben de ser dotadas y gestionadas convenientemente, lo que exige un esfuerzo de todos. El cuarto componente de la defensa que hay que alinear en una época de austeridad, es la industria. Me atrevo a decir que este sector, que ya de por sí se caracteriza por ser tradicionalmente dinámico, va a experimentar profundos cambios en los próximos años. Hoy se caracteriza por un altísimo nivel tecnológico y por una alta cualificación de sus puestos de trabajo, pero también por enfrentarse a un futuro incierto, con la ampliación del mercado a nivel mundial y a una paulatina apertura a la competencia exterior de países mucho más potentes industrialmente. También aquí nos encontramos ante un cambio de ciclo. El modelo de adquisiciones puesto en marcha en los años 90 fue tan eficaz para las empresas como para las Fuerzas Armadas. Proporcionó a la industria española nuevas capacidades tecnológicas y de gestión y a las Fuerzas Armadas plataformas y sistemas a los que difícilmente podrían haber accedido de otra forma.
Pero la insuficiencia presupuestaria de estos años ha llevado a una situación insostenible. El esfuerzo aquí radica en superar esa situación anómala afrontando los compromisos pendientes con los proveedores de defensa. Nuestra determinación es importante, como lo saben los contratistas principales con los que estamos en estrecho contacto. Los 1.782 millones de euros a los que antes me refería y que debemos satisfacer a nuestros proveedores este año son una prioridad para nosotros. Pero sin perjuicio de lo anterior, creo que es importante reconocer que una vez adquiridas las capacidades básicas que hoy tiene nuestra industria de defensa, la industria debe buscar la competitividad en el mercado mundial. Para ello debe ser capaz de avanzar hacia una consolidación que deje atrás la tradicional fragmentación. Ante una competencia global se deben buscar unidades que tengan la suficiente masa crítica para desarrollar capacidades tecnológicas propias y para acceder a los mercados de exportación con garantías. Solo así se podrá potenciar un producto nacional sólido y competitivo. Pese a que el protagonismo y la iniciativa en esta reconversión deben corresponder al sector privado, la Administración debe jugar un papel activo en la defensa de sus empresas. Primero, mediante el compromiso de sus representantes, trátese de dirigentes, altos funcionarios o agregados y consejeros militares. Y segundo, con fórmulas estables de impulso a las empresas nacionales como los acuerdos gobierno a gobierno. Su marco de regulación ya ha sido aprobado y presentaremos las líneas maestras del mismo este otoño. Por su parte, al Ministerio de Defensa le corresponde gestionar también en época de austeridad la política de adquisiciones. Con un principio que ya he señalado, debe de ser capaz de buscar en cada programa la plena satisfacción de las demandas del cliente. Por eso el Ministerio debe coordinar y dotarse de instrumentos técnicos para valorar y sopesar con criterio riguroso y transparente las ofertas y programas. En tiempos de austeridad, más que nunca es necesario ser un gestor y un cliente inteligente, capaz de garantizar y satisfacer nuestros intereses y objetivos de manera sostenible y duradera. Señoras y señores, voy terminando. En la era de austeridad en la que nos movemos, el reto de todos nuestros países está en alinear estos 4 elementos mediante estrategias sólidas y coherentes que garanticen la defensa de los intereses nacionales y la seguridad de la nación. Para ello no existen fórmulas mágicas ni soluciones definitivas. Más allá de reformas ambiciosas en la gestión y organización de nuestra defensa y de la búsqueda de un compromiso social mayor con nuestras Fuerzas Armadas. En los próximos meses, alinear estos 4 elementos pasa para esta Secretaría de Estado por desbloquear los compromisos de pago aún pendientes, por abordar una reprogramación de algunas adquisiciones, por impulsar la coordinación de las capacidades tecnológicas de la defensa y por desarrollar el marco de internacionalización para la industria del sector. Como pueden constatar, esta alineación exige una política global, incluye aspectos internacionales, estratégicos, militares, diplomáticos, económicos, empresariales, sociales. Incumbe, por tanto, a todas las instituciones, Fuerzas Armadas, industrias del sector, partidos políticos e instituciones públicas. Por eso me gustaría terminar haciendo un llamamiento a la búsqueda de consenso sobre la necesidad de dotar a nuestra defensa de los medios necesarios para cumplir con su labor. Labor que, como he dicho al comienzo, está en la base del bienestar social, económico e institucional
de todas las sociedades libres. Muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias, secretario de Estado. Me ha parecido muy interesante y ha dado una visión de conjunto muy importante sobre la política a desarrollar en el ámbito de la defensa dentro de la propia Secretaría de Estado de Defensa. Creo que sería interesante, y veo en la sala a dos personas que nos podrían dar una visión muy importante de lo que es la industria de la defensa. Se encuentran aquí muy cerca de la mesa presidencial Julián García Vargas, que es presidente de TEDAE, y Gerardo Sánchez Revenga, que es presidente de AESMIDE. Como ustedes saben, son las dos principales asociaciones que en su seno recogen a la mayor parte y a la totalidad de las empresas de la industria de defensa. Perdonar este pequeño atraco que os hago. Yo no sé si sería interesante que Julián García Revenga, que Gerardo García Revenga y Julián García Vargas puedan hacer una pequeña exposición. La azafata os va a dar el micrófono. Buenos días. Bueno, le tengo que agradecer a José María Ascario este compromiso en que nos ha puesto. Bien, yo he oído cosas interesantes y yo creo que desde nuestra asociación, nosotros, las empresas, y me satisface haberlo oído, secretario de Estado, impulsamos y defendemos la colaboración público-privada. Y creemos que estos momentos de autoridad son importantísimos para este modelo de contratación y esta colaboración. Pero no es solamente por la necesidad financiera que podría encontrar la Administración y lo que puede aportar las empresas del sector privado a la Administración en su conjunto y al sector defensa en particular. Ya digo, no solamente por la financiación, sino por la gestión, la eficacia en la gestión y el ahorro en los proyectos que pueda tener el Ministerio de Defensa para que las empresas privadas satisfagan estas necesidades que tiene la Administración. Me satisface haber oído que el Ministerio de Defensa, la Administración en su conjunto tendría que hacerlo, impulsen el contrato de colaboración público-privada. Para ello, indudablemente, es necesario una decisión y un impulso político, entre otras condiciones. Además, sería necesario que se alcanzase un equilibrio en el riesgo que asuman tanto la Administración como la empresa privada. Ese equilibrio es el que hace que posiblemente las decisiones en relación con la Administración impulsen muchísimo el contrato de colaboración público-privada. La empresa privada está decidida a aceptar ese riesgo. En tercer lugar, sería necesario que haya un verdadero ahorro y una eficacia en los proyectos y que las empresas privadas satisfagan estas necesidades. Y en cuarto lugar, es necesario también un control para que no haya un crecimiento indiscriminado de esta clase de contratos. Bueno, indudablemente, hasta ahora en la Administración Central ha habido pocos casos de contratos de colaboración público-privada. Nosotros lo estamos impulsando en eficiencia energética, lo estamos impulsando en gestión de hospitales o gestión de infraestructuras. Nos gustaría impulsarlo todas las empresas, tanto las de TEDAE como las de AESMIDE, en el proyecto Nogal, que consideramos que produciría ahorros en el gasto y en los proyectos que tiene el Ministerio de Defensa. Luego somos unos grandes defensores del contrato de colaboración público-privada, el actual, y de la colaboración público-privada en general. Creemos que estas fórmulas, posiblemente de mejoras y de, no ingeniería, sino de eficacia en la gestión, son las que tienen que impulsar este contrato. Se ha dicho siempre, y por el Ministerio de Hacienda, y esto es lo que habría que intentar conseguir, que el dinero de la Administración lo consigue más barato. Estamos de acuerdo. La empresa privada no solamente tiene que aportar financiación, sino lo que tiene que aportar experiencia y eficacia en la gestión. Ese es el plus que llega a que haya una colaboración perfecta entre la Administración
y la empresa, entre el sector público y el sector privado. Así que me agrada mucho haberlo oído al secretario de Estado y a los componentes de la mesa el que defiendan este contrato. Muchas gracias. Julián García Vargas. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, José María. Y debo decir que el secretario de Estado ha hablado con acierto de los temas que importan a la industria. Y concretamente ha mencionado algo que en este momento es especialmente importante, que ha dicho exactamente desbloquear los pagos. En fin, yo espero que el Ministerio de Hacienda en ese terreno sea un poco más flexible en los próximos meses, aun sabiendo que la situación presupuestaria es muy complicada, ¿no? Ha hablado también de reprogramación de las adquisiciones. Supongo que las dos cosas también van en paralelo y por parte de la industria sabemos que es un proceso inevitable, pero al mismo tiempo tenemos la conciencia de que el tipo de contrato que hay detrás de cada uno de los programas hace que esto sea bastante complicado. De manera que en los próximos meses vamos a tener que trabajar duro para reprogramar y al mismo tiempo pues trabajar con Hacienda directamente si es necesario para el desbloqueo de pagos. Hay dos aspectos, sin embargo, secretario, que a mí me gustaría destacar. Has mencionado, y es inevitable el hacerlo, has mencionado que en los próximos años no va a haber por lo menos grandes programas durante bastante tiempo. Y has hablado de mantener la operatividad. Por lo tanto, esto obliga a un esfuerzo muy grande de sostenimiento de los sistemas adquiridos. El esfuerzo ha sido enorme durante 10, 15 años y tenemos unos sistemas perfectamente comparables con los países más avanzados. Ahora se trata de mantenerlos operativos y plenamente modernos. Eso significa no solamente mantener, significa hacer modernizaciones progresivas. Por lo tanto, con las empresas habrá que hablar también de ese tema. ¿Cómo conseguimos, sabiendo que no hay muchos recursos, que en los próximos 7, 10 años hagamos una programación de sostenimiento que permita que todo el material que hemos adquirido lo tenemos plenamente a disposición de las Fuerzas Armadas? Y hay un segundo tema que sí me gustaría destacar, que es el del I+D. El I+D es la clave en este tipo de industria. Esta industria, tradicionalmente, tú lo has dicho, estaba ligada a la soberanía. Ningún país quería depender de otro al asegurarse la disposición de material militar, porque en caso de conflicto podría tener dificultades de suministro. Por eso se consagró dentro de la misma Unión Europea, y eso está detrás de las directivas de nuevas directivas de contratación, se consagró la seguridad de información, la seguridad de suministro. Vamos a intentar que siga siendo así. Y el segundo factor por el que todos los países serios quieren tener este tipo de industria es por garantizarse el I+D. Es una fuente de I+D. Estados Unidos nos da lecciones en ese aspecto. Es un país defensor a ultranza del libre comercio, pero en la adquisición de I+D para la defensa, que luego se traslada al sector civil, nada de bromas. Yo sé que dentro de la Unión Europea, pensando en el programa 2020, el I+D en defensa no está contemplado, pero habrá que, tanto en España como en otros países, seguro que va a ser así, habrá que tener imaginación y habrá que intentar que haya programas de I+D que favorecen esta industria, probablemente vía la utilización del concepto de seguridad y no el de defensa, o a través de la aeronáutica o a través de la integración de sistemas, en fin. Pero tendremos que echarle imaginación porque impulsar el I+D dentro de España con los recursos solamente españoles va a ser muy difícil. Muchas gracias. Yo creo que ahora puedes contestar, si quieres, comentar las intervenciones. No sé si contestar es la palabra, porque estoy muy
sintonía con lo que han dicho ambos. Me parece que el tema de las colaboraciones público-privadas es una asignatura no pendiente del todo, pero en la que se puede hacer mucho todavía. Mi modo de ver el asunto es que no nos debemos limitar a los ámbitos en los que hemos actuado hasta ahora. Creo que el estudio que el Departamento de Defensa ha lanzado sobre infraestructura va a brindar nuevas oportunidades. Seguro que se van a identificar áreas en las que la gestión público-privada puede hacer que ambas partes salgan ganando. Pero tenemos que tener muy en cuenta que una colaboración público-privada no es una externalización, y a veces tiende uno a caer en ese error, sino que es una asociación en la que se comparten riesgos y beneficios. Entonces, la Administración tiene que tener cuidado de estar seguro de que efectivamente la empresa cumple con su parte. Si eso es así y vamos aprendiendo a hacerlo de esa manera, yo creo que el ámbito en el que desarrollar este modelo es más amplio, y hay otros países que están ya más avanzados en esta senda. El Reino Unido en concreto tiene programas de colaboración público-privada en muchas áreas, algunas de ellas relacionadas con la logística, algunas de ellas relacionadas con servicios y programas de gran importancia como aviones de reabastecimiento, etcétera. Las fronteras no están limitadas a los servicios ni a la infraestructura. Pero coincido, desde luego, en la idea de que en estos tiempos es necesario, el capital escasea y no es fácil encontrar siempre fondos para nuevas inversiones. Por lo tanto, poner en servicio activos que ya están en poder de la Administración, tanto materiales como inmateriales, y combinarlos con los que las empresas tienen en cuanto a su capacidad de gestión y en cuanto a su mayor flexibilidad y dinamismo, creo que sería una buena línea en la que todos saldríamos ganando. Los comentarios que ha hecho el presidente de TEDAE, pues, ¿qué le voy a decir a Julián? Que no hayamos hablado él y yo ya en numerosas ocasiones, ¿no? Solo una pequeña corrección. Yo no he dicho que no vaya a haber programas. Yo he dicho precisamente lo contrario. Yo creo que el reto es precisamente saber gestionar esta situación, reprogramar adecuadamente los compromisos existentes. Y cuando digo reprogramar, no solamente estoy hablando de deslizar hacia la derecha, como se ha hecho en otras ocasiones, sino reprogramar de verdad, ver exactamente de lo que hay, lo que necesita sobrevivir, y de esa manera crear huecos en los cuales poder financiar nuevos programas, porque las Fuerzas Armadas de hoy, que como he dicho antes, tienen que estar pensando en sus necesidades presentes, pero sobre todo en sus necesidades futuras, necesitan nuevos programas. Si no, el avance de la tecnología, el avance del escenario en el cual tienen que cumplir su misión va cambiando, y ya no se pueden hacer frente a las situaciones de hoy con los sistemas de armas que se compraron hace 20 años. Por lo tanto, es necesario que encontremos fórmulas en colaboración, por supuesto, con el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Hacienda, que supongan la posibilidad de seguir actualizando a un ritmo más lento, porque la economía no nos lo permite, pero seguir actualizando las capacidades de las Fuerzas Armadas. El I+D es básico, sin ninguna duda, y el I+D americano probablemente es el mejor ejemplo. Estamos demasiado lejos de eso, pero yo creo que he mencionado también como una de las líneas de actuación de la Secretaría de Estado el impulso a la racionalización y a la búsqueda de sinergias entre los distintos elementos de I+D que existen en la defensa y las empresas. Entonces, eso también es un ámbito en el que la colaboración público-privada tiene que dar resultados. Gracias. Bien, muchas gracias. Me pasan una nota, un señor asistente
que le hace una pregunta al secretario de Estado. Bueno, nosotros tenemos por costumbre siempre en todos los actos de que las preguntas sean a mano alzada, directamente. Entonces vamos a iniciar el coloquio y voy a leer la pregunta que me han hecho por si el secretario de Estado desea responder. Dice: señor secretario de Estado, ¿cómo se puede conseguir información sobre licitaciones para transporte de material a o de Afganistán para ISAF? Esa sí que es una pregunta concreta. Yo creo que lo mejor que puede hacer este señor, que no sé quién es, el que se ha interesado. Por favor, levantar a la persona que ha hecho la pregunta. Cosa más rara. No está. Ah, está ahí. Así está. Efectivamente. Pues yo creo que lo mejor es que se dirija al Ejército de Tierra, porque es el portal de entrada para cualquier cosa que tenga que ver con esa materia. Y si no, pues al Estado Mayor de la Defensa. Y en cualquiera de los dos sitios les sabrán decir exactamente por qué lugar tiene que entrar para una cuestión tan concreta. Sí, por favor, le hace falta que se acerque. Sí, claro. Muchas gracias. Soy el coronel Muñoz Sánchez, retirado y presidente de la Asociación de Militares Españoles. Se ha hablado aquí, y yo creo que sería interesante ampliarlo, sobre la gestión del patrimonio inmobiliario. A mí me gustaría saber que concretara más a qué se refiere esa gestión, porque la gestión, pues, evidentemente, y en tanto en cuanto puede afectar en su momento también a la cuestión de acción social, si de lo que se intenta o a donde puede terminar es en la venta de todo el patrimonio, que parece que sería lo lógico, el sistema para obtener más ingresos. Entonces me da la impresión de que así solamente se va a retrasar lo que debe de ser, lo que debía de ser, que es que todos los gastos de defensa repercutan sobre los presupuestos generales del Estado, en su totalidad. Porque cuando se venda todo el patrimonio inmobiliario, si es que es eso a lo que se refiere la gestión, entonces pues no va a haber más remedio que llegar ahí. Muchas gracias, señor secretario. Querido coronel, comparto la inquietud que manifiesta su pregunta. Lo que no quiere ver es cómo se descapitaliza la defensa en beneficio. Bueno, pues lo comparto en cierta medida. Yo creo que tenemos que reconocer que los ejércitos tienen un largo pozo de la historia que les ha hecho acumular en su poder grandes cantidades de patrimonio inmobiliario que a lo mejor hoy no se ajusta a las necesidades. Lo que nosotros hemos lanzado es un informe en base cero y por lo tanto el resultado de ese informe todavía no está claro y yo no lo voy a prejuzgar. Este informe se va a hacer en línea paralela con lo que es una gestión eficiente del día a día en lo que se refiere a las infraestructuras y por lo tanto hemos creado un equipo y un cuerpo separado del día a día para que sin prejuicios pueda analizar fríamente el tipo de infraestructura que requiere el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para cumplir con su misión. Esto lo han hecho otros países y han encontrado cosas muy sorprendentes que suponen inversión también, no solamente desinversión. Entonces, en la medida en que nosotros podamos transformar las Fuerzas Armadas, y insisto en la palabra transformar, cogiendo fondos de recursos de infraestructura no adecuados para el momento actual y lo convirtamos en recursos de infraestructura útiles para este momento, creo que habremos conseguido evitar el riesgo que usted mismo ponía de manifiesto. No se trata de convertir el balance, digamos, de bienes inmuebles y convertirlo en gasto corriente. No vamos a pagar la luz con el resultado de la venta de los inmuebles. Lo que queremos es identificar aquellos inmuebles de los que se puede prescindir, encontrar las fórmulas para convertir
esos fondos potenciales en mayor inversión para las Fuerzas Armadas. Sí, una pregunta ahí. Disculpen. Buenos días, soy Pedro González, de Hola News, Televisión Online. Bueno, es un elemento casi recurrente el que, bueno, pues la complementariedad entre las diferentes defensas de los países, sobre todo europeos, es manifiestamente mejorable. Si verdaderamente se hiciera una integración en ese sentido y que, naturalmente, pudiéramos tener una defensa a nivel continental en vez de cada una de tipo nacional. En este sentido, ¿cómo avanza, si es que avanza, ese tipo de integración? ¿O estamos también en temas de defensa igual que en la integración económica y financiera, donde verdaderamente hay una división claramente entre el norte y el sur? Gracias. Bien, yo no tengo una visión tan pesimista. Me parece que en el ámbito de la colaboración internacional, en el ámbito de defensa, los progresos son notables y su beneficio y su resultado es bien visible. Y la estructura, digamos, paradigmática en esto es la Alianza Atlántica, pero no es la única. Y creo que eso ha conseguido ámbitos y marcos de colaboración muy sólidos que han evitado muchísimos conflictos y muchísimas tensiones. Por lo tanto, mi visión es positiva, mi valoración es positiva. Reconozco que en eso tendremos que seguir mejorando y yo creo que en ningún momento estamos en un punto de, digamos, de inflexión o de vuelta atrás. Creo que los avances son permanentes, no siempre a la misma velocidad, pero son siempre en la misma dirección. Y ya que se ha referido al ámbito económico, pues diría lo mismo. Yo creo que Europa hoy es una realidad indiscutible y una realidad positiva, a pesar de que estamos viendo todos los días cómo esa realidad positiva e indiscutible se ve amenazada por fuerzas internas y externas. Sin embargo, yo soy de los que creo que si no hubiera existido este grado de unión económica que existe en Europa, ahora mismo muy pocos de los países europeos habrían sobrevivido este vendaval. Por lo tanto, no todo es negativo. Yo creo que tanto en el ámbito económico como en el ámbito político y, desde luego, militar, Europa avanza y efectivamente Europa se distingue de otros bloques por su diversidad y sobre todo por el enorme respeto que desde dentro de Europa se tiene a esa propia diversidad. Y tratar de unificar y de eliminar las diferentes opiniones y criterios que existen dentro de Europa sería empobrecer a Europa. Por lo tanto, hay que conseguir mantener el equilibrio entre la diversidad y la unión en aquello que es esencial. Sí, a mí me parece importante esto que acaba de señalar el secretario de Estado, porque yo creo que si vamos hacia los Estados Unidos de Europa, es evidente que tenemos que tener, por una parte, una política fiscal, presupuestaria y económica común, pero también necesariamente una política de seguridad y defensa común. Si Europa no tiene esa política de defensa, de seguridad común, es evidente que no llegaremos nunca a alcanzar la auténtica unión política europea. Más palabras, por favor. Desde aquí es un poco complicado. Buenos días. Mi nombre es María Luisa Fernández Hernández, secretario de Estado, señor Escario, presidente del Club Diálogos. He leído en algunos círculos más restringidos que España, hay un plan estratégico para que España se convierta en un país de logística. Un país de logística en el transporte, un país de logística en la aviación y también por ferrocarril. Me gustaría saber si hay algún plan desde la Secretaría de Estado de Defensa para apoyar
este sector de la logística y bueno, si también el señor Escario puede decir algo al respecto, porque si pudiéramos, como complemento al turismo, como complemento a la exportación que es tan necesario ahora para España, ir ya descubriendo algunos nichos que pudieran poner a España donde deberíamos y donde tenemos que tener un valor añadido en Europa y en el mundo. Gracias. La pregunta es interesante. Yo voy a contestar solamente en lo que, desde el punto de vista de defensa, se puede pensar en España como plataforma logística, y luego le pediré al presidente de UTSLI si quiere añadir algo más técnico. A mí me parece que, que la visión estratégica de España debe de incluir algunos valores especiales, que son esos valores que además se convierten en estratégicos. ¿Y qué es lo que es estratégico? Pues al final acaba siendo estratégico aquello que nadie puede hacer por ti porque o no viaja o porque no pueden hacerlo. Entonces hay cosas que en España son estratégicas y la defensa se ocupa de todo, no se ocupa solo del territorio, se ocupa de tener una visión sobre los intereses estratégicos de España. Por ejemplo, pongo el idioma español como un valor que todos podemos entender, la importancia estratégica que tiene para defender a España desde el punto de vista de nuestra economía y nuestra capacidad de proyectarnos hacia afuera. Pero sin duda aquel al que usted se refiere, que es la situación geoestratégica de España, le da no solamente un valor desde el punto de vista de la defensa, sino también desde el punto de vista de la economía y de su capacidad de ser utilizado como plataforma logística hacia otras partes del mundo. Hispanoamérica o África son dos, pero también desde América para entrar en Europa, España tiene un valor como plataforma logística importantísimo. Por lo tanto, explotar esos valores no es responsabilidad del Ministerio de Defensa, pero reconocerlos como valores sí. Y hay otros ministerios que no me cabe la menor duda que viven pensando en eso permanentemente. Y quizá José María Escario pueda decir algo más sobre cómo ve él esas posibilidades. Bueno, muchas gracias, secretario. Querida María Luisa, realmente yo me gustaría leer esa documentación sobre, de alguna forma, iniciativas para que España sea una plataforma logística, transporte, almacenaje, último lugar de configuración de productos. Yo creo que en otros lugares de Europa nos han ganado ya hace tiempo la carrera, pero también, por ejemplo, Benelux. Benelux es la gran plataforma europea de mercancías, en todos los sentidos, en la parte más logística, de configuración, producto, último destino, último cliente, como en grandes infraestructuras, tanto portuarias, de transporte, etcétera, etcétera. Decían por ahí que no pueden estar todos los camiones en Holanda porque no cabrían, ¿no? Por otro lado, somos un país especialmente enfocados a los servicios y estamos hablando de servicios. Creo que es un nicho que tiene muchas oportunidades y los españoles, cuando nos ponemos, sabemos dar servicios. No tanto tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de servicios, parece ser que es el hermano pobre de la industria. Y lo que sí tenemos que decir es que todo lo que se fabrica es solo el 30 al 40%, digamos, de un PIB mundial en la comparación de productos con servicios. Es decir, hay muchísimo más en el campo de servicios, pero creo que tienen que ser iniciativas reales y, por supuesto, apoyados en este caso, por la Administración. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas más? Veo ahí al fondo que hay dos, ¿no? Dos preguntas. Dos manos o brazos que se alzan. Ya vamos a ver qué... Sí. Buenas tardes, presidente, secretario. Soy Antonio Rodríguez, director jefe de lasarmas.com. Bien, después de una disertación del secretario,
me parece muy interesante todo, todo lo que ha aportado a la hora de optimizar el gasto en defensa en cuanto a aplazar pagos y seguir programas viables, pero creo que todo, disculpen, todo este sistema de gasto adolece de un fallo en principio, que es el poco afecto que el pueblo español tiene a los gastos en defensa. Y eso es algo que podemos comprobar desde la conversación de Barr, que dice que con este tanque se podrían construir 50.000 colegios, 80.000 hospitales o cualquier charla de parroquianos, o que simplemente también en el Parlamento el actual jefe de la oposición diga que para combatir la actual crisis económica hay que bajar más aún los presupuestos de defensa. Pienso que toda acción práctica que se haga para optimizar el gasto en defensa y para tener una política económica de defensa viable, primero tendría que estar basada en convencer al pueblo español que es algo perentorio, es algo necesario para mantener su vida, su libertad, su seguridad, sus derechos, tener la capacidad efectiva de defenderlos. Porque si no se consigue esa convicción, todo gasto en defensa será siempre contestado ya por demagogia, ya por interés político, siempre será denigrado, por muy necesario que sea, digamos, por muy necesario que sea para defender esa propia libertad del pueblo español. Por tanto, mi pregunta, basándome en esto, mi pregunta, por parte de la actual administración, ¿hay alguna política para convencer al pueblo español, para convencer a la sociedad que ese gasto en defensa optimizado, regulado, activado, es muy necesario precisamente para mantenerse, para sobrevivir? Gracias. Muchas gracias. Es verdad que existe una cierta disparidad entre la altísima opinión que los españoles, cuando son consultados, tienen sobre sus Fuerzas Armadas y la disponibilidad que luego esos mismos españoles tienen para priorizar el gasto en defensa frente a otros. Eso es así, viene siendo así desde hace tiempo, pero a mí me gusta ver las cosas siempre medio llenas y no medio vacías, y yo pues recuerdo otros tiempos en los que las Fuerzas Armadas no tenían la altísima opinión, o los españoles no tenían la altísima opinión que hoy tienen de sus Fuerzas Armadas, y hoy sí la tienen. Por lo tanto, tenemos ya una base sobre la cual construir una posibilidad de que los españoles poco a poco vayan valorando la necesidad de la defensa. Porque una cosa es la opinión que tienen sobre los militares y otra cosa es el concepto de la utilidad de la defensa. Y eso está menos claro. Está menos claro, y sobre eso es sobre lo que hay que hacer mayor pedagogía. Pero por lo menos ahora tenemos los mimbres para hacerlo, y el Ministerio, por supuesto, le dedica a eso tiempo y esfuerzo. Y todos los que estamos aquí hoy reunidos, estamos aquí porque entendemos que la defensa es importante, y cuando salgamos aquí y vayamos a nuestro entorno, hablaremos de la defensa como algo importante. Y al final esto es gota a gota, no creo que haya ninguna fórmula mágica que pueda hacer que mañana el pueblo español se eche a la calle pidiendo mayor gasto en defensa. Eso no va a ocurrir, ¿verdad que no? Tampoco creo que en el resto del mundo ocurra con facilidad, tampoco. Es decir, hay países que nos parece que tienen una situación envidiable. Hay otros países de nuestra proximidad en donde se dan fenómenos parecidos. No perdamos la esperanza y sigamos trabajando en ello. Vamos a ver, yo creo que podemos dar por terminado el acto, ya que el secretario de Estado se tiene que ausentar. Y por otra parte, al haber tantas personas, hace difícil a veces la comunicación entre unos y otros. Muchas gracias a todos. Creo que ha sido un acto importante, y como ha dicho el secretario de Estado, quizá lo fundamental es que ahora nosotros vayamos comentando a nuestros amigos, en fin, relaciones, etcétera, la importancia de la industria de la defensa. Porque creo que si no se comunica al pueblo español, el pueblo español no va a entender, en fin, los gastos de defensa. En eso estoy con el señor que ha hablado anteriormente.
y he insistido mucho desde hace mucho tiempo, incluso hemos presentado a los diversos gobiernos anteriores planes para realizar en colaboración público-privada, en fin, un intenso labor en favor de la cultura de defensa. Actos como este son fundamentales. Nada más, muchas gracias a todos y muy buenos días.